Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que ya se encuentran conectados nuevamente en esta tarde. Les damos la bienvenida nuevamente, hermanos, a este día, a este servicio que hemos preparado para nuestro Señor. Damos gracias a Dios porque Él está con nosotros, Él está guardando nuestras vidas y Él nos está dando este hermoso privilegio de poder escuchar de su palabra y de poder compartir unos con otros de ella, compartir el pan que Él ha preparado para nosotros. Les invito, hermanos, a que me acompañen a leer el Salmo número 8. Les invito a que abramos nuestra Biblia. Si usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia, abra su Biblia conmigo y lea el Salmo 8. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquillos y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo, para que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito es el nombre de Jesús. Cuán grande es el nombre de nuestro Dios, hermanos, en toda la tierra. Cuán grande es su misericordia, cuán grande es su verdad. Bendito es el nombre de Jesús. Hay muchísimo que agradecerle al Señor, hermano. Hay muchísimo que darle gloria, darle honra, darle alabanza. Así es que en esta tarde te invito a que, si tienes la oportunidad, cierres tus ojos, inclines tu rostro, busques un lugar donde orar, donde buscar la presencia de Dios unos minutos. Demos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Cubrámonos con la sangre, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo. Hemos sido enseñados para ello. Señor, en el nombre de Jesús damos gracias. Damos gracias por el poder de tu amor, Señor. Damos gracias por tu misericordia que nos cubre, por tu amor que nos llena, por tu perdón que nos rodea. Damos gracias porque estás con nosotros, porque has guardado nuestras vidas, porque nos has cubierto con tu sangre, porque nos has llenado de tu misericordia, de tu gracia, de tu perdón, de tu majestuosidad. Gracias en esta tarde, Señor. Gracias por lo que no merecemos y tú has permitido. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno, extiendes tu mano de misericordia hacia nosotros y siempre nos bendices, Padre, de una manera sobrenatural, de una manera que no entendemos. Muchas gracias por eso, Señor. Gracias porque nada merecemos y todo nos es extendido a nosotros, Señor. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, tu gracia, tu verdad, tu misericordia, Señor. Damos gracias porque estás con nosotros, Señor Jesús, porque encontramos el poder que hay en tu nombre, Señor, el poder que hay en la vara de tu nombre, porque hemos descubierto, Señor, ese ministerio que hay en poder levantar nuestras manos, en poder declarar tu justicia, tu amor, tu verdad, sobre toda circunstancia, sobre toda situación, sobre toda necesidad, Señor. Tú has sido fiel con nosotros, Señor Jesús. En esta tarde damos gracias. Te rogamos que nos permitas ir a la fuente de tu nombre, Señor Jesús, que permitas que podamos ver el reflejo, Señor Dios, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestro rostro, Señor, que podamos ver nuestras obras, Señor Jesús, las que te placen, Señor Jesús, las que traen a ti placer, las que traen a ti gozo, armonía, Señor Dios, las que armonizan nuestra relación, Señor Dios, pero asimismo permítenos ver también y entregar, Padre eterno, aquellas obras que hemos hecho mal, Señor. Aquellas obras en las cuales cada uno de nosotros hemos estado fallando, hemos estado obrando de una manera equivocada, Señor. Ayúdanos a ser reales contigo, a ser honestos contigo, a entregar, Señor Jesús, aquello que nos está trayendo placer a nuestra carne, pero que a nuestra alma y a nuestro espíritu, Señor Dios, los están contristando, que están contristando a ti, Señor Dios, a tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a reconocer, a lavar nuestras manos, Señor. No permitas que tomemos la porción de sangre con nuestras manos llenas de iras, llenas de contiendas, Señor. Antes, permítenos ponernos a cuentas contigo. Permítenos traer delante de tu presencia nuestras obras. Permítenos, Señor, lavarnos, Señor Dios eterno. Sumergirnos en las aguas de tu nombre. Empaparnos, Señor Jesús, de esa muerte y de esa vida, de esa resurrección tuya, Señor Jesús. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas delante de ti.
Ayúdanos a reconocer el error de nuestro caminar, Señor, nuestros caminos equivocados, confusos, Señor, incorrectos que hemos tomado, Señor. En esta tarde venimos delante de ti porque sabemos que eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios santo, un Dios de oportunidades, Señor Dios, y damos gracias porque nuevamente en esta tarde nos estás dando una nueva oportunidad de arrepentirnos, una nueva oportunidad para corregir nuestros caminos, para corregir nuestras pisadas, nuestras elecciones, Señor, para volver a comenzar en ti, Señor Jesús. Déjanos reconocer, Señor, la pequeñez que hay en cada uno de nosotros. Déjanos reconocer, Señor Jesús. Ayúdanos, mejor dicho, a reconocer esta pequeñez que hay en nuestras vidas, a reconocer, Señor, la hipocresía, la inseguridad, el miedo, el terror, la ansiedad, Señor Jesús, que hay en cada uno de nosotros. Guíanos en ti, Señor. Solamente tú puedes juzgarnos. Y siendo tú el único que puedes juzgarnos, Señor Jesús, aún en medio de eso, tu misericordia es más grande que cualquier otra cosa. Gracias, Señor Jesús. Gracias por estar con nosotros. Ahora permítenos acercarnos a ti y tomar la porción de tu sangre que necesitamos en esta tarde. La porción de sangre que necesitamos para nuestro corazón, para nuestra mente. La porción de sangre que necesitamos, Señor, para que sean lavados nuestros ojos, sean lavados nuestra boca, nuestra nariz, nuestros oídos, nuestras manos, Señor, para que sea lavado cada uno de nuestros sentidos, que nuestra triple naturaleza completa sea santificada por el poder de tu sangre, Señor, que la cobertura de tu sangre venga, Señor, que podamos ver que tu sangre es suficiente para cubrir, que tu sangre es suficiente para lavar, para redimir, para obrar cambios en cada uno de nosotros, Señor, que podamos verte a ti. Te amamos, Jesús, gracias. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias por el sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor Jesús. Gracias, gracias, Jesús, por tocar nuestras vidas, por enseñarnos tus caminos. Ven, Señor, ven a revelarnos la dirección que hemos de tomar cada uno de nosotros. Ven a revelarnos, Señor Jesús, aquella dirección en la cual debemos ir, Señor. Ven a poner paz en nuestro corazón, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la incertidumbre, Señor Dios, de la duda, Padre. Te rogamos que en esta tarde tu sangre preciosa sea sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, Señor. Ve a salpicar esa porción de tu sangre sobre la casa pastoral, Señor Jesús. Ve a cubrir con tu sangre a Armando, a Arturo, Señor Dios. Ve a cubrir con tu sangre a la pastora. Ve a cubrir con tu sangre esa casa, Señor. Pelea las batallas que ahí se están librando, Señor Jesús. Pelea, Señor Dios, Espíritu Santo. Ve, Señor, cubre, Espíritu Santo. Señor, hunde una espada alrededor de ese lugar. Hunde una espada alrededor de sus corazones, de sus mentes, Señor Jesús. Guárdalos, te lo pido, Señor. Guerreamos por ellos de manera espiritual, Señor Dios. Tú conoces nuestros corazones. Sabes que en nosotros, Señor Dios, está la guerra, está, Señor, la disposición de clamar, de pelear, Señor Dios eterno. Te rogamos en esta tarde que seas tú, Señor, que vaya como un león, como el león de la tribu de Judá, a rugir, Señor Jesús, sobre ese lugar. Te rogamos también, Señor, en el nombre de Jesús te ruego. Ve sobre cada hermano de Filadelfia, Señor, sobre cada uno de los que están conectándose a esta transmisión, Señor Jesús. Ve sobre sus hogares, sobre sus casas. Bendícelos de manera fuerte, Señor, de manera poderosa. Que vean, Señor Dios eterno, el poder que hay en tu nombre, el poder que hay en tu gracia, Señor. Porque creemos en ti, sabemos que tú lo puedes hacer. Y por eso mismo te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias por ser tan misericordioso, tan paciente, Señor. Gracias por ser, Señor Jesús, tan templado, Señor. Gracias por traer a nuestras vidas el amor, la paz, el gozo. Gracias por traer a nuestras vidas tu misericordia, tu bondad, tu abrazo perfecto, tan hermoso que eres, Señor. Gracias porque eres un Dios de amor, porque reflejas tu amor en nosotros. Te bendecimos, Señor Jesús. Te rogamos que en esta tarde nos acompañes, Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo toque nuestras bocas, que podamos escuchar la palabra, toca nuestros oídos también, Señor. Ven a limpiarnos, Señor Espíritu Santo, limpiarnos de todo pensamiento del enemigo que viene a distraer nuestra mente. Ayúdanos a
estar prestos a recibir las semillas de verdad para nuestras vidas, y permite que caigan en tierra fértil, Señor Dios, que puedan dar fruto, que no permitas que vengan las aves o que caiga a la orilla del camino, que caiga entre las espinas, Señor. No, Señor Jesús, te rogamos que caiga en tierra fértil y que podamos ver los frutos de esta tu palabra hermosa y perfecta, Señor. Gracias porque estás con nosotros, por amarnos, Señor Dios eterno, inigualablemente. Gracias porque eres fiel, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Te ruego que vayas ahí a sus casas, a sus hogares, a donde quiera que ellos se encuentren. Gracias porque eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que abramos nuestra Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 12. Dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. El versículo 12 dice: y todas las gentes os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas, por los diezmos que cada uno de nosotros estamos depositando. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por la provisión a nuestra vida. Gracias porque podemos sentir tu sustento. Gracias porque podemos sentir la seguridad en ti, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor Jesús. Amamos tu nombre sobre todo nombre. Amamos tu provisión. Amamos tu misericordia. Te rogamos que bendiga, Señor Dios, la mano que se está extendiendo para bendecirte. Te pedimos, Señor Jesús, que en todo tiempo podamos ver tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor Dios, en nuestras vidas. Eres bueno, eres santo, eres justo. Gracias porque en todo tiempo nos has guardado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida nuevamente a este servicio y les rogamos que nos acompañen a entonar unos cantos. La razón
Damos gracias a Dios, hermanos. Les invito a que abramos nuestra Biblia en Isaías, capítulo 49, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano, y púsome por saeta limpia, guardóme en su aljaba. Hermanos, les invito a que me acompañen con una pequeña oración. Demos gracias a Dios, Él ha sido bueno hasta este día. Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu misericordia mostrada en nuestras vidas. Damos gracias porque estás con nosotros. Te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Nos ponemos en tus manos, reconocemos que eres nuestro dueño, nuestro hacedor, el Dios de todas las cosas. Gracias porque eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Isaías 49, versículo 1 y 2 nos están hablando de cómo el Señor está hablando a Isaías, cómo el Señor le está diciendo: desde un principio yo te predestiné, desde un principio yo te llamé desde el vientre, desde las entrañas, estuve ahí contigo, te conocí por nombre. El versículo 2 es el que quisiera resaltar porque dice: y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano, y púsome por saeta limpia, guardóme en su aljaba. La palabra aljaba, hermanos, quiero resaltar este significado y asimismo esta palabra. La palabra aljaba es una caja o cilindro de piel o de madera o hecha de metal usada por los arqueros para transportar las flechas. ¿Por qué quiero resaltar justamente esta palabra en este versículo? Porque si recordamos, estamos hablando acerca de las características del caballo de la fe, y una de esas 16 características, la número 11 para ser más específicos, nos habla acerca de la aljaba. Dice Job 39, versículo 26, contra él suena la aljaba. Esa es otra de las características que tiene el caballo de la fe, que contra él suena la aljaba, y que en medio del sonido de la aljaba, el caballo de la fe no se detiene, el caballo de la fe no tiene miedo, el caballo de la fe no vuelve atrás. Y bueno, sabemos entonces ya con el significado de la aljaba, su propósito entonces es un objeto para transportar las flechas que usan los arqueros. Ahora, los dardos del maligno con frecuencia están dirigidos contra el caballo de la fe, pero estos no surten ningún efecto, sino que solo suenan y caen sin hacer daño
siempre a un lado del camino, siempre a un costado del caballo de la fe. El objeto de que nosotros estemos aprendiendo acerca de la aljaba es para que nos demos cuenta de que podría venir las flechas del enemigo, podrían venir los arqueros, el enemigo transportando esas flechas que vienen a probarnos, que vienen a confundirnos, que vienen a desconcertarnos o a perturbarnos, pero en medio de eso, estas flechas no surten ningún efecto, sino que solamente hacen un ruido. Contra él suena la aljaba, contra él suena el instrumento en donde vienen preparadas las flechas del enemigo, y sin embargo, a pesar de que suena y de que retumba ese sonido, las flechas del enemigo no hacen nada en contra del caballo de la fe, sino que al contrario caen al lado del camino, caen en otro lugar, no en ningún momento hacen daño al caballo de la fe. Y aquí la pregunta más obvia o que más pudiera resaltar es: ¿cómo es posible que no hagan daño esas flechas si van dirigidas, si tienen un punto específico, si tienen un lugar específico donde caer y un lugar en donde lastimar? Sabemos que un arquero, hermanos, es una persona que está preparada para utilizar las flechas, para utilizar el arco, de tal forma que la fuerza que pone en sus brazos, la fuerza que hay en sus manos y la dirección que hay en sus manos hace y logra muchas veces atravesar aún un punto o llegar y pegar en un solo punto. Entonces, realmente no es por la expertise del enemigo, no es porque no tenga la capacidad del enemigo para lastimar al caballo de la fe, no es así, sino que el caballo de la fe tiene la fuerza para salir librado de cualquier flecha que el enemigo trae a su vida, de cualquier flecha de amenaza o de cualquier sonido que viene a retumbar en la vida. Ahora, podemos aprender aquí o recordar simplemente que las flechas, lo que intentan hacer en el caballo de la fe, en cada uno de nosotros, es sembrar sospecha, es que nosotros tengamos duda o que tengamos incredulidad. Y esto, hermanos, es algo bien hermoso y bien importante que cada uno de nosotros recordemos, porque sabemos que nada de lo que se presenta en nuestras vidas sale del propósito y de la mano de Dios. Es decir, que Dios tiene el control de estas cosas. Es decir, que Dios permite que el enemigo venga con sus flechas o con su aljaba a amenazarnos, a querer probarnos. Y es justamente a lo que quiero ir. Que las flechas del enemigo, los dardos del maligno, lo que quieren hacer es probar, es confundir, desconcertar, perturbar al caballo de la fe. Esto es lo que quieren lograr. Es algo hermoso saber que Dios no permite que en ningún momento seamos tentados para morir. Y es hermoso que cada uno de nosotros podamos observar esta parte, esta característica, esta enseñanza que Dios quiere darnos en esta tarde, porque podríamos decir, no, es que Dios nos pidió, Dios permitió que el enemigo tocara nuestras vidas para destruirnos, para matarnos, para desaparecernos. Pero hermano, gracias a Dios por la misericordia tan grande que se encuentra en su nombre, porque Él viene y nos dice: sí hay flechas que van a venir contra ti, va a venir a sonar una aljaba en contra de ti, pero lo único que van a hacer, el propósito de esa aljaba, del sonido de esa aljaba, es que tú seas probado, es que tú en algún momento puedas sentir confusión, que puedas sentir que hay una prueba delante de ti, pero que en medio de esa prueba encuentres que el caballo de la fe continúa su marcha, que el caballo de la fe no se detiene ante las amenazas del enemigo. Podríamos escuchar, y cuántas veces hemos visto películas, hemos imaginado tan solo algunas porciones de la Biblia en las que el enemigo empieza a hacer ruido, o simplemente el pueblo de Israel comienza a hacer ruido, y podemos imaginar la escena en la que están rodeados de un estruendo, están rodeados de ruido, y obviamente esa parte hace que el enemigo, o hace que nosotros mismos nos estremezcamos, ¿no?, de la intensidad que pudiera traer ese sonido, y decir: es que es muy, muy grande, es muy fuerte esta lucha, es que nuestros enemigos son gigantes. Y ahorita en este momento estoy recordando una película, incluso me parece que en algún momento llegamos a verla en la iglesia, en la que aparece aparentemente
estos personajes están peleando contra unos gigantes, contra seres invisibles, pero que su voz aparentemente es de gente poderosa, de gente fuerte. Tal es así que en alguna circunstancia de esta película ellos se vuelven visibles y se dan cuenta de que son personajes que su voz es muy grave, que su voz es muy, muy fuerte, no sé, con mucha potencia. En realidad no sé el término correcto que debería de decirle, pero bueno, la voz es muy grave. Y es amenazante. Entonces cuando ellos se vuelven visibles, cuando estos seres invisibles se vuelven visibles, estoy hablando de una película, hermanos, se dan cuenta de que son personajes muy pequeños y que son indefensos, que esos mismos personajes le tienen miedo. Y esto es algo similar a la lucha que cada uno de nosotros nos enfrentamos, porque Dios está permitiendo que el enemigo venga a sonar la aljaba, a sonar como si tuviésemos un enemigo gigante, un enemigo que no vamos a poder vencer. Y en el momento en el que el Señor nos permite, a través de su misericordia, a través de su nombre, de su palabra santa y bendita, darnos cuenta de la magnitud del enemigo, es cuando decimos: Señor, es que tú tienes el control de esto, simplemente esto no es nada al lado del poder que hay en tu nombre, al lado del poder que hay en tu sangre, al lado del poder que hay en tu palabra. Incluso nuestros propios pecados. ¿Cuántas veces, hermanos, el enemigo ha venido a nuestra vida, ha venido a susurrar nuestro pecado, ha venido a susurrar lo que somos, lo imperfectos que somos, lo inmerecedores que somos? Y en medio de esa voz tan estrepitosa, tan fuerte, el Señor viene a mostrarnos su poder y nos hace ver que ese pecado, que esa situación, que ese temor, que esa ansiedad es pequeño al lado del poder tan grande y tan supremo que Él tiene. Entonces, esto es importante, hermanos, porque necesitamos primeramente ser conscientes de que Dios en ningún momento nos va a dejar solos. Dios siempre va a estar con nosotros. Y el caballo de la fe se encarga de que en todo tiempo tener esa seguridad, tener esa certeza de que Dios va a estar siempre con nosotros. Ahora, Dios nos advierte de esta situación. En Efesios 4, lo leíamos, me parece que el viernes, leíamos estos versículos. Sí, leíamos Efesios, pero leíamos el capítulo 6. Y me gustaría nuevamente regresar a este capítulo, al capítulo 6 de Efesios, hermanos, porque nos dice claramente: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Decíamos entonces que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, ni contra tu hermano, ni contra tu vecino, ni contra tu pariente, no, sino que es contra principados, contra potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hay una verdadera lucha alrededor de nosotros. Hay un verdadero enemigo que todo el tiempo está buscando desafiar nuestros pensamientos. Ahora, leía algo acerca de cómo es que el enemigo está tratando de distraer nuestra mente de Él, de Jesucristo. Está tratando de distraer nuestra mente para que pensemos ya sea en nosotros mismos, ya sea en otra persona o en otras personas, y en todo tiempo estemos con nuestra mente ocupada en cosas insignificantes, en cosas sin importancia, y que no prestemos atención a lo que verdaderamente vale la pena. Y esa parte de lo que verdaderamente vale la pena nos estamos refiriendo al Señor Jesús. Entonces el enemigo lo que está haciendo, hermanos, en este tiempo, en este momento, lo hemos aprendido muchas veces, es que está tratando de distraer nuestra mente, está tratando de distraer nuestros pensamientos correctos, de pensar en la justicia, en la bondad, en la misericordia, en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para voltearlos y poder decir: no, es que esto es muy difícil, esto es muy feo, esto es muy desagradable, esto es muy triste, esto es muy deprimente, esto es horrible, esto es imperfecto, aquí no hay justicia, aquí no hay amor, aquí no hay paz, aquí no hay luz, aquí no hay gozo, aquí. Entonces, lo que el enemigo está haciendo es transgiversar la verdad que hay en cada uno de nosotros. Pero nosotros, hermanos, como caballo de fe, escuchamos el sonido de la aljaba, escuchamos el retuendo, el estruendo del enemigo. Escuchamos las voces que vienen en contra nuestra, o simplemente escuchamos cómo es que la flecha se acerca hacia nosotros, y en ningún momento tenemos miedo, sino que simplemente nos paramos firmes. ¿Por qué?
Porque aquí dice justamente, bendito sea el nombre de Jesús, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Versículo 16, sobre todo tomando el escudo de la fe. Estamos hablando acerca de la fe y el Señor nos dice, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, este versículo, hermanos, en otra versión, lo que nos está diciendo es, sobre todo toma el escudo de la fe para que apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Esto es lo que nos está diciendo la versión, me parece que es traducción al lenguaje actual, algo así. Y lo que nos está dando a entender es que cuando tú tomas el escudo de la fe, cuando tú te paras en la fe de Jesucristo, cuando tú te paras en la fe que el Señor está trayendo a tu vida, a mi vida, a nuestras vidas, lo que el Señor está diciéndonos es que cuando tú tomes ese escudo de la fe, cuando tú te aferres al poder que hay en su nombre, entonces vas a poder apagar las flechas encendidas que arroja el diablo. Las flechas encendidas que el enemigo constantemente está lanzando sobre nosotros, con nuestros pensamientos, con las personas que están a nuestro alrededor, con las cosas que leemos, con las cosas que vemos, con lo que escuchamos. Todo eso está a nuestro alrededor y dejemos a un lado el lado físico. Pensemos un poco en todo el aspecto espiritual, en todo lo que se está moviendo en nuestra mente. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, sí, es verdad que el enemigo está trayendo a mi mente tantos pensamientos, tantas situaciones, insomnio incluso en las noches, no he podido dormir porque hay muchas preocupaciones, porque hay muchas angustias, porque está la desesperación, está la ansiedad, está la tristeza, está la depresión? Y esto el enemigo está aprovechándose, hermanos, de nuestra mente, que nuestra mente es débil, es real, pero al mismo tiempo es fuerte, porque el Señor ya nos ha cubierto con su sangre, ya nos ha llenado de su misericordia. Él viene con su Espíritu Santo a bendecirnos. Entonces el Señor está respaldando lo que nos está diciendo. Él nos está advirtiendo, y esto también es precioso, porque Dios nos advierte que van a venir flechas a nuestra vida. No nos dice, mira, todo va a estar bien, tú no te preocupes, tú vas a ir por el trayecto, tú te vas a ir en el caballo de la fe y nada te va a pasar. No, al contrario, Él nos está diciendo, te vas a poner la armadura, te vas a cubrir con mi sangre, te vas a cubrir de justicia, de verdad, del evangelio, vas a tener todo lo que necesitas, y en medio de eso te lo vas a poner porque lo vas a usar, te lo vas a poner porque realmente va a venir una lucha sobre tu vida. No tienes lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Por eso te estoy dando herramientas espirituales, por eso te estoy dando la verdad, por eso te estoy dando la fe, por eso te estoy dando la justicia, por eso te estoy dando el evangelio, te estoy trayendo salvación, porque tu lucha es espiritual. Por lo tanto, aquello que yo te estoy dando es para que tú lo uses en el momento en el que sea necesario. Entonces Dios nos está advirtiendo en este caso que vendrán las flechas encendidas del enemigo en contra nuestra. Vendrán, pero también nos está dando las herramientas de defensa. Y en este caso, les insisto, es el escudo de la fe. En Hebreos capítulo 2, versículo 18, gracias Jesús, dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De quién creen que estamos hablando, hermanos? De nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús fue tentado. Por lo tanto, Él tiene la capacidad, Él tiene la fuerza, Él tiene el poder para socorrer, para ayudar a los que son tentados. Y veamos el ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen en la mente. Del ejemplo o el momento en el que Jesús es tentado, y aquí es en donde viene todas nuestras respuestas, en donde viene todo lo que necesitamos para vencer en este día, para vencer en esta semana, para vencer en esta vida. El Señor guarde cada semilla de verdad que está trayendo a nuestras vidas y que Él dé fruto en su tiempo. Amén. Dice Lucas capítulo 4. Quisiera empezar a leer desde el versículo 1, porque dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Ahora aquí voy a ir un poco deshilando estos versículos, porque nos está diciendo que Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresa al Jordán y es llevado por el Espíritu. Ahora, la palabra Espíritu está escrita con mayúscula, hermanos. Es llevado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, al desierto. Es decir, que la prueba a la cual el Señor Jesús está a punto de atravesar no es una prueba que él fue caminando, cerrando los ojos, ay, despertó, abrió los ojos y ay, ya estoy en el desierto, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? No, sino que este lugar, sino que esta circunstancia ya era un plan, ya tenía un propósito para la vida de Jesús. Tenía un propósito para nuestro Jesús, para que Él venciera, para que Él fuera tentado y en su momento pudiera socorrernos a cada uno de nosotros. Y entonces el Señor, en medio del desierto al que fuiste llevado, Él tiene un propósito para tu vida, porque el Espíritu de Dios fue el que te dirigió en medio de todas circunstancias. Él planeó cada circunstancia, cada momento, cada paso, cada lugar, a cada persona, planeó cada circunstancia, cada mínimo detalle para que tú fueras llevado a la situación en la que estás viviendo. Para que tú pasaras por el desierto en el que estás metido, en el que sentimos que estamos. Entonces, el Espíritu tiene un propósito al llevarnos al desierto, al llevar a Jesús al desierto. Después, dice, por 40 días y era tentado del diablo. Ahora, sabemos que el número 40 nos habla de la prueba. Entonces, Dios tenía el propósito de probar a Jesús. Dios tenía el propósito de que Jesús fuera tentado, justamente de que fuera probado, de que pues tuviera desconcierto, de que pudiera ser confundido. El Espíritu de Dios tenía ese propósito. Y Jesús, recordemos, antes de que leamos todo lo demás, Jesús salió victorioso. Amén. Saldremos victoriosos. Entonces fue llevado por el Espíritu, tenía un propósito, ya en su vida ya había un propósito. Fue tentado del diablo. Esta parte de es tentado del diablo, créanme, hermanos, que sabemos, al menos podemos, recordar a Job, recordar a Pedro, cuando Satanás mismo, cuando el diablo pidió tentar a Job, y incluso Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, Satanás te ha pedido para tocar tu vida. Entonces, en estas circunstancias sabemos que ninguna cosa, incluso el poder que tenga el enemigo, la mano que tenga el enemigo, podrá pasar la soberanía de Dios, podrá pasar el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, aquí nos está diciendo por 40 días y era tentado del diablo. Pues Dios estaba consciente de que Jesús estaba siendo tentado. Y Dios permitió que esa circunstancia viniera a la vida de Jesús con un propósito, el propósito de ayudarnos a nosotros, el propósito de socorrer a los que también somos tentados. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, hay algo también aquí importante que dice, y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. No comió cosa. Ahora, esta parte, este versículo, recordemos las enseñanzas que nos han dado nuestras líderes, la hermana Hicks, la hermana Esparza, nos hablan acerca del ayuno que Jesús llevó a cabo por 40 días. Jesús estaba ayunando en ese tiempo. Ahora, la circunstancia por la que Jesús estaba pasando, nosotros, en nuestra carne, podríamos decir, pero Dios mío, estaba ayunando, ¿cómo es posible que Dios lo haya pasado por esa situación, por esa prueba? No se lo merecía. Pero recordemos, hermanos, que en medio de nuestra entrega, de nuestro sacrificio, en medio de nuestro servicio, y volvemos a recordar la vida de Job, y gracias a Dios por la vida de Job, el Señor es muy insistente con la vida de Job en estos tiempos, pero volvemos a recordar la vida de Job. ¿Cuán justo era Job? Tal es así que Dios mismo decía, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y comenzó a describirlo, es temeroso de Dios, es apartado del mal, etcétera, etcétera. Palabras más, palabras menos. Aquí el Señor mismo nos está enseñando que Jesús es tentado en medio de un ayuno de 40 días.
Y aquí volvemos a retomar el punto de que hablábamos el día viernes, cuando decíamos que muchas veces podemos decir, ¿cómo es posible que yo te esté sirviendo, que yo esté haciendo, que yo vaya a la iglesia, que yo ore, que yo ayune, y aún en medio de esto, mira lo que está sucediendo en mi vida? Pero el Señor, vuelvo a repetirles el punto y soy insistente en esto, el Señor tiene un propósito para cada situación, para cada momento, para cada circunstancia. Ahora, Jesús es tentado y en el versículo 3 le dice el diablo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Porque sabía que tenía hambre, etcétera. Aquí hay muchas cosas que cada uno de nosotros ya conocemos, hermanos. Pero quisiera seguir leyendo, y dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Perdón, me quiero regresar al 4 porque Jesús le responde. Dice: y Jesús respondiéndole dijo: escrito está que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. El enemigo aquí viene y le tienta y le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Jesús le responde con la palabra. Jesús le responde con la enseñanza que ya había obtenido de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Jesús está hablando de las promesas, se está parando en la fe que tiene en el Padre, se está parando en la fe que tiene en la palabra, en las promesas de nuestro Dios. Después, ahora sí, en el versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Le vuelve a responder Jesús con la palabra de Dios. Vuelvo a leer, continúo leyendo. El versículo 9 dice: y le llevó a Jerusalén y púsole sobre las almenas del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está que a sus ángeles mandará de ti que te guarden, y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí, hermanos, lo que podemos ver y lo que estamos dándonos cuenta es que Jesús en todo tiempo responde al enemigo, responde al diablo con la palabra de Dios. En la primera respuesta que da Jesús la encontramos en Deuteronomio 8:3. La segunda respuesta la encontramos en Deuteronomio 6:13. La tercera respuesta la encontramos en Deuteronomio 6:16. Ahora, Jesús no le dijo, en Deuteronomio 8:3 dice que no solo de pan vivirá el hombre. No, porque es la misma palabra de Jesús, el mismo dicho de Jesús, llevaba ya la palabra que había aprendido, la palabra que se había impregnado en su ser. ¿Cómo es que cada uno de nosotros podemos decir una palabra? ¿Por qué no cada uno de nosotros aprendemos un lenguaje, una manera de expresarnos, una manera de decir las cosas? Y aquí, en esta frase que yo les estoy diciendo, pudiese usar otras palabras, otros sinónimos. Sin embargo, estoy usando esto que ya he aprendido. Es decir, que el lenguaje que cada uno de nosotros tenemos es algo que hemos ido desarrollando con el tiempo. Por eso es que hay muchas personas que no sé, por ejemplo, en mi caso, yo le digo mamá a mi mamá. Hay personas que llegan y le dicen madre. Hay personas que llegan y le dicen por su nombre. Hay personas que llegan y dicen, o cuando llegan, hablan de otra forma. O incluso, y lo vemos más claramente con el lenguaje de las groserías, por ejemplo. Quienes han desarrollado este tipo de lenguaje, quienes han tenido esa libertad de hablar con groserías, pues simplemente las dicen constantemente y es parte de ellos, es parte de su lenguaje, es parte de ya su expresión constante, de su expresión cotidiana. Ahora Jesús habló al enemigo, habló al diablo y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, le dijo: a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás.
porque Jesús tenía dentro de su lenguaje, dentro de su palabra cotidiana, dentro de su manera de expresarse continuamente, el Señor Jesús tenía la palabra de Dios en su boca. Tal es así que en todo tiempo pudo hablar y pudo expresar la misma palabra, las mismas enseñanzas. Hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Jesús entonces usaba la palabra de Dios. La fe de Jesús se encontraba en la palabra que ya había aprendido. La fortaleza de Jesús se encontraba en todas las enseñanzas que él ya había sostenido, que él ya había encontrado, que él ya había tenido. La fe de Jesús se mantuvo en la palabra que el Señor le dio a él. Regresamos entonces a que el caballo de la fe escucha el sonido de la aljaba, es probado y esa prueba viene de Dios. El versículo 14, hermanos, de este mismo Lucas 4, nos está diciendo: y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Empecé a describir estos versículos del 14:1 diciendo que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, que el Espíritu se encargó de llevar a Jesús a la prueba. Y al mismo tiempo terminamos en el versículo 14 diciendo que Jesús volvió en virtud del Espíritu. Jesús volvió lleno del poder del Espíritu de Dios. Jesús regresó lleno de poder, hermano. Es decir, que cuando el Señor nos permite ser llevados a una prueba, al mismo tiempo tengamos la seguridad de que el momento en el que el Señor nos regrese al lugar en donde Él decida que seamos puestos, nos ha de levantar con virtud del Espíritu, con poder, con fuerza. Nos ha de levantar con esa capacidad para seguir adelante, para enfrentarnos a todo lo que viene más adelante. Pero en medio de esta prueba el Señor ya nos ha dado la victoria. Ahora, justamente, Dios tiene una aljaba. Empezamos este día, este tiempo de escuchar de la palabra de Dios con Isaías 49. Es hermoso y quisiera volver a leer Isaías 49, versículo 2. Estamos ya por terminar, casi. Y dice la palabra: y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano, y púsome por saeta limpia, guardóme en su aljaba. Y entonces, hermanos, si recordamos el significado de la palabra aljaba, o si recordamos que es una aljaba, nos damos cuenta de que es un lugar, o su propósito es transportar flechas, es transportar un medio de ataque en contra del enemigo. Ahora, ¿nosotros tenemos un enemigo? Sí lo tenemos. Nuestra carne, el mundo, el diablo. Tenemos a estos tres enemigos que constantemente se levantan en contra nuestra. Es algo hermoso que el Señor haya puesto a Isaías como saeta limpia y que lo haya guardado en su aljaba. Es decir, que Dios nos guarda en su aljaba. Pero ahora, ¿qué nos da a nosotros la seguridad de que Dios nos guarda en su aljaba? Dado que en la aljaba se guardan las flechas, dado que el propósito de una aljaba es transportar flechas y es hacer ruido, ¿cómo nosotros podemos tener la seguridad de que Dios nos considera para guardarnos en esa aljaba? Es importante, hermanos, que con todo esto que ya hemos escuchado acerca de la palabra de Dios, acerca de que Jesús fue tentado, acerca de que el enemigo trajo sobre Jesús flechas, acerca de que el enemigo trae en contra del caballo de la fe, en contra de nosotros, el sonido de la aljaba con estruendo, con fuerza, con sonidos graves, que lo que quiere hacer es atemorizarnos, lo que quiere hacer es disminuir en nosotros la capacidad para alabar y bendecir el nombre del Señor. Bueno, con toda esta enseñanza, cada uno de nosotros podemos tomar la palabra de Dios y hacerla viva en nuestras vidas. Podemos tomar la palabra de Dios y hacerla nuestra en todo tiempo. Tal es así, hermano, que en algún momento se convierta en nuestro lenguaje, que se convierta en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de defendernos. De tal forma que cuando el Señor venga a examinar nuestra vida, a darse cuenta de lo que somos, Él tome nuestra vida y nos guarde en su aljaba, porque somos unas flechas de verdad.
porque somos unas flechas de su palabra, porque somos unas flechas que tienen un propósito. Y leía hace un momento, hay una imagen que no recuerdo exactamente las palabras exactas, pero lo que dice esta imagen es que aquel que sabe que ha nacido para un propósito no se da por vencido. Aquel que sabe que tiene un propósito específico en su vida no se da la vuelta, no se rinde, no se va hacia atrás, sino que al contrario continúa su camino. El caballo de la fe continúa su marcha. ¿Qué es lo que le da la seguridad al caballo de la fe para continuar su marcha? La palabra de Dios. Y aquí, hermanos, preparé algunas de los versículos, algunas de las promesas que el Señor trae para cada uno de nosotros y que nos dan la seguridad y que nos pueden ayudar a salir adelante, a permanecer, a continuar en nuestra marcha. Y solamente quisiera mencionarlas y que cada uno de nosotros tomásemos lo que nos corresponde. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Y serás entregado en manos de aquellos, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. He aquí que yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, yo sé que hay miles de promesas en la palabra de Dios y damos gracias a Dios porque Él es tan misericordioso y fiel que siempre viene a bendecirnos. ¿Cuál de estas promesas, cuál de estas palabras harás tuya? Para que en el momento en el que el enemigo traiga sonando su aljaba, tú puedas levantarte en la promesa de Jesucristo, en la promesa de Dios, y puedas declarar esa palabra y así mismo continuar tu marcha. El Señor mismo conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Para Él, ninguno de nosotros somos extraños. Él entiende, Él examina nuestros corazones. Él sabe nuestros pensamientos. Y yo te invito a que en esta noche inclines tu rostro, cierres tus ojos. Busques en un momento a nuestro Jesús y le digas: Señor, en medio del sonido de la aljaba del enemigo, yo voy a seguir escuchando tu voz. Y si dejo de escuchar tu voz, entonces yo voy a repetir tu palabra.
en medio de la tentación que traiga el enemigo a mi vida, en medio de la flaqueza, del miedo que venga a sembrar en mí, en medio de la añoranza por tantas cosas, en medio de esta enfermedad, en medio de esta pobreza, en medio de este dolor, en medio de esta tristeza, de este desánimo, de esta depresión. Yo voy a escuchar tu voz. Pero Señor, si dejase de escuchar tu voz en algún momento, entonces yo voy a decir tu palabra. Entonces yo voy a repetir tu palabra. Entonces yo me voy a aferrar a tu palabra. Porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por cada promesa que has traído a nuestras vidas, por cada palabra con la que nos has sustentado, con la que has acrecentado nuestra fe. Damos gracias, Señor, porque en todo tiempo podemos ver tu mano moviéndose en nuestras vidas, cubriéndonos, Señor Dios, levantándonos. Damos gracias, Señor, porque tenemos un escudo de fe con el cual podemos defendernos de las flechas encendidas del diablo, Señor. Pero sobre todo, aún a pesar de que suene la aljaba, aún a pesar del estruendo del enemigo, Señor, no dejaremos de marchar, caminando hacia ti que eres nuestra meta, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros en este día. Gracias por la bendición de escuchar a la doctora Rosy, a nuestra pastora. Gracias, Jesús, por la vida de cada uno de los músicos, Señor, que preparó las alabanzas para este día. Gracias por la vida de Uli, Señor Jesús, que nos está ayudando en las transmisiones. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque nos sustentas. Gracias por cada hermano que enciende su computadora, su celular, sus dispositivos, su televisión, Señor, para poder escuchar de tu palabra. Gracias por cada hermano, Señor, que se está aferrando a una promesa tuya. Gracias por cada uno de los hermanos que están ayunando, que están peleando, Señor, que su espíritu, Señor, se encuentra humillado delante de ti, buscando con clamor, con desesperación, con guerra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la familia Filadelfia, Señor. Pido tu bendición sobre cada uno de nosotros. Pido tu fortaleza sobre nuestras vidas. Pido tu amor en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a sentirnos amados por ti, Señor. Que no nos faltes tú, Señor Jesús. Que no nos faltes tú, Padre. Gracias por ser bueno. Te amamos, exaltamos a tu nombre, te glorificamos, Señor. Bendecimos tu nombre en la vida de la pastora Marta, de Abby, de Ami. Bendecimos tu nombre en la casa pastoral, en la iglesia. Bendecimos tu nombre a los alrededores. Bendecimos tu nombre sobre el lugar, Señor. Bendecimos tu nombre. Levantamos, Señor Jesús, tu nombre en ese lugar. Gracias porque eres bueno, Señor Jesús. Te amamos, Jesús. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Iglesia Filadelfia, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, Dios les bendiga.